les voy a hablar sobre los textos paraliterarios. Los textos paraliterarios son escritos que no fueron creados con una intención artística o estética, pero tienen un valor literario porque contienen elementos narrativos, poéticos o simbólicos que ayudan a entender el origen de la literatura más fácil. Estos no se pueden involucrar en los géneros literarios. Estos suelen tener funciones religiosas, jurídicas, mágicas o prácticas más que artísticas. Son producciones escritas que dan a entender conocimientos, normas, valores, ideologías sin necesidad de entretener o producir una experiencia estética. Se sitúan en los márgenes del sistema literario, pero tienen un valor simbólico e informativo muy importante. Continúo que estos no buscan hacer ni entender ni emocionar, pero ayudan a regular, guiar o explicar. Normalmente tienen mitos, leyendas, oraciones, mitos, himnos, leyes o proverbios. Estos son anónimos. A lo que me quiero referir es que son textos que no les dicen el autor y primeramente los dicen oralmente antes escritos. Estos textos paraliterarios normalmente reflejan cosmovisiones y valores de una sola civilización. Exactamente. Son importantes ya que proceden a la literatura y sentaron las bases de los géneros literarios y preservar la visión del mundo de las primeras civilizaciones, alimentar los mitos y arquetipos que luego desarrollan los valores literarios. Unos ejemplos podrían ser el Código de Hammurabi, que es de Mesopotamia. Este es un texto legal que fueron escritos, como le dije anteriormente, en Mesopotamia, que refleja la justicia y la organización social. Luego voy con los textos en las pirámides en Egipto. Son escritos que no son tanto religiosos como funerarios. Ahora voy con los textos presocráticos, que es en Grecia, que eran fragmentos filosóficos que combinaban pensamientos lógicos, como lo dice su palabra, de la lógica, con lenguaje poético, como es reflejado en poemas. Bueno, ahora voy con las civilizaciones. Y tenemos a Grecia, Roma, China, India y Egipto. Pero me voy a enfocar en Grecia y en Roma, que son los donde uno investiga y uno fija el punto que dice que estas dos civilizaciones es donde se enfoca más en la lengua castellana y donde, digamos, se creó principalmente. Entonces, vamos con Grecia y tenemos como autor a Homero, siglo 8 a.C., y está con la Ilíada o la Odisea. Voy a hablar un poquito sobre ello. Ahora voy a hablar de la historia de la Ilíada de Homero. Esta se sitúa en el 10º y último año de la guerra de Troya, un conflicto entre los griegos, que en este caso son los aqueos, y los troyanos. Todo comienza con una disputa entre Agamenón, líder de los griegos, y Aquiles. Su mejor guerrero, Agamemnón, sí creo que se dice así, le quita a Aquiles a su esclava Briseida y Aquiles, ofendido, decide retirarse de la batalla. Obviamente sin Aquiles los griegos comienzan a perder, porque Aquiles era un guerrero muy fuerte. El héroe troyano Héctor lidera exitosamente a su ejército y causa muchas bajas. Patroclo, amigo cercano de Aquiles, entra en combate usando una armadura, pero es asesinado por Héctor. Esto enfurece mucho a Aquiles, quien regresa a la lucha con ansias de venganza. Aquiles mata a Héctor en esa guerra en un feroz combate y cegado por el dolor. Arrastra su cuerpo alrededor de la ciudad y finalmente el anciano rey Príamo se presenta ante Aquiles y le suplica que le devuelva el cuerpo de su hijo. Aquiles, el hijo es Aquiles.
Conmovido por el dolor de Príamo, accede y permiten unos días de tregua hasta el funeral de Héctor. Perdóname por mi confusión. Esta historia de la que hablé anteriormente era de Virgilio. Y ahora voy a hablar de la de Homero, que es de la Odisea. Voy a dar como un breve contexto desde un poco más adelante y empiezo desde la caída de Troya, el héroe dios griego que es Ulises, que emprende el regreso a su hogar en Ítaca. El viaje, que debería durar poco, se convierte en una travesía de 10 años muy llena de obstáculos. Odiseo enfrenta monstruos como el cíclope Pelifemo, la hechicera Circe, las sirenas y la furia del dios Poseidón, que lo castiga por haber cegado a su hijo, el cíclope, con un hacha en el ojo, y eso totalmente lo ciega. Después de eso también desciende al inframundo y ahí pierde a todos sus compañeros. Mientras tanto, en Ítaca, su esposa, Penélope, es asediada, o sea, es como tratando todos los pretendientes que hacerla creer, y pues ellos creen que Odiseo ha muerto. Y su hijo Telémaco sale en busca de noticias sobre él, o sea, que va y navega y va en busca de saber si el papá en realidad está muerto. Finalmente, Odiseo llega a Ítaca disfrazado, planea su venganza y con la ayuda de su hijo mata a todos los pretendientes. Luego se revela a Penélope y recupera su reino. Él viene en forma de anciano, porque lo convierte en forma de anciano, un dios lo convierte en forma de anciano, para que no lo reconozcan y así les dé como una lección. Ahora sí paso, ya después de todo eso, entre los principales tipos de textos paraliterarios en la antigüedad se encuentran los textos sapiensales, que son los consejos, máximas, enseñanzas morales. Luego voy con las fábulas. Las fábulas son las narraciones breves con una moraleja, o sea, una enseñanza a lo último. Los textos religiosos o rituales son las oraciones, fórmulas mágicas, himnos, instrucciones y funerarias. Los textos políticos o jurídicos, como lo dice su palabra jurídicos, son las leyes, edictos y discursos, códigos de conducta. Luego con crónicas y genealogías. Son los relatos históricos con intención ideológica. Los textos técnicos o prácticos, que son manuales agrícolas, médicos, de guerra o de adivinación. Y ya luego voy con una conclusión, que son unos textos literarios. No es como una historia común y corriente, como uno piensa, que dice había una vez o algo así, sino que un texto paraliterario más que todo también enseña valores, como por ejemplo un libro donde te diga respeta a tus padres, o te dan como valores, hazle caso a tus papás o sé como responsable. En vez de como lo dije, que dice había una vez, más bien en este caso enseña.